Bienvenidos a Disertum X. Hoy seguimos con nuestra serie junto al padre Daniel sobre la evangelización de la política. Y en este episodio queremos empezar con una pregunta que quedó en el aire y que ha quedado y que ha sido reiterada por mí muchas veces. Ya hemos tocado fondo, Colombia ya tocó fondo. Y tocar fondo no es solamente llegar al límite de las crisis políticas o económicas, es sobre todo una transformación del corazón y de la perspectiva que uno tiene sobre las cosas. Una persona que está en el hueco, un alcohólico que toca fondo, pues desde luego puede cambiar, pero no porque la situación exterior mejore de golpe, sino porque reconoce su miseria y desea dar un giro profundo en su vida. Acá, en otros episodios, lo hemos llamado el Soul Shaking Experience. Y la pregunta que está latente y que vamos a tratar hoy es, ¿ha experimentado Colombia esta sacudida del alma, este Soul Shaking Experience? Hoy vamos a hablar de qué significa tocar fondo como país y cómo ese momento puede convertirse en el inicio de una verdadera conversión del corazón. Bienvenidos todos. Buenas noches, padre. Buenas noches, Rami. Muy buenas Gabriel, noches, buenas Gabriel. noches. Qué bueno Buenas noches, compartir con padre. ustedes. Muchas gracias. Sí, qué Igualmente. alegría. Rami, danos una reflexión sobre qué es tocar fondo. Pues efectivamente es que tocar fondo, como su nombre lo indica, quiere decir que está uno en una dirección hacia abajo y llega un punto en el que ya no puede seguir más en esa dirección. Y ya de ahí en adelante, esa es una buena realidad, porque de ahí en adelante lo único que puede hacer es echar para arriba. Y por eso todos tenemos esa idea de que si uno toca fondo, ya a partir de ahí las cosas mejoran. Pero ese cambio de dirección solo es posible si cuando uno toca fondo no está todavía suavecito el piso. Y yo creo que en el caso de las personas, las crisis personales, sin duda, y todos tenemos en la cabeza algún momento en el que hemos dicho es que ahí toqué fondo, ¿sí? O en mi relación de pareja, o en mi conflicto en el trabajo, o precisamente con alguna limitación que podamos haber tenido, un vicio, un comportamiento inadecuado, y uno dice, ahí ya en ese momento toqué fondo. ¿Y por qué? Porque a partir de ahí hubo un cambio radical de dirección de 180 grados, es decir, en vez de seguir para abajo, empecé a ir hacia arriba. Y esa es la virtud de tocar fondo. Y es que a pesar de que es precedido de un sufrimiento, de una espiral de dolor muchas veces, de grandes sacrificios, de grandes dificultades, si uno en su vida personal logra tocar fondo, pues ya de ahí en adelante lo que se abre es un futuro muy esperanzador, muy promisorio. Y eso también le sucede al pueblo de Dios. El pueblo de Dios también toca fondo, porque llega un momento en el que la situación en la que se encuentra es insostenible. En la Biblia tenemos muchos ejemplos del pueblo de Dios tocando fondo y de cómo reacciona el pueblo de Dios a tocar fondo. En el caso de Colombia, pues la situación, como la hemos venido analizando en los programas anteriores, como lo vimos también puntualmente en el tema de Miguel Uribe y en el juicio de Álvaro Uribe, estamos ante una situación de corrupción generalizada, al borde de tomar la vía de la violencia como tantas veces la hemos tomado, una generalizada pérdida de valores en nuestro país, estamos educando a los niños mal, estamos tolerando una serie de realidades en la opinión pública que sin duda nos agreden, están en contra de nuestra nación, de lo que nos hace colombianos. Y pareciera que no hay salida, pareciera que más para abajo no podemos echar. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿será que ya tocamos fondo? Sin embargo, existe la duda válida y presentada desde el principio por Gabriel, si esta situación en la que estamos va a meritar un cambio de dirección. ¿Y por qué? Porque es que el problema es que si como sociedad eh, decimos que hemos tocado fondo, pero no cambiamos radicalmente de dirección, en realidad no habremos tocado fondo. Y eso es un punto que yo sí quisiera realzar, y es que
para que realmente toquemos fondo, tenemos que probar cosas y alternativas nuevas. Si vamos a seguir tratando de hacer lo mismo que ya tantas veces hemos tratado, pues la dirección no va a cambiar, porque es que eso sí, si uno espera resultados diferentes de hacer lo mismo, pues está cayendo en la definición de idiotez. Y eso sin duda no es un signo de que se ha tocado fondo como sociedad. Entonces, eh, ojalá podamos en el programa de hoy definir si realmente hemos tocado fondo porque estamos cambiando de dirección. Y ahora pues quisiera conocer entonces el padre Daniel qué opina de tocar fondo en términos del Un, proceso de conversión que cada uno lleva. un segundo antes que entre el padre, nosotros cuando tocamos este tema decíamos que una manera en que podía uno hacer ese, como ese tocar fondo, mejor ese salir del fango, era desde una perspectiva intelectual y mostrábamos en ese momento cómo, por ejemplo, Platón eh, menciona como ese proceso de conversión propia cuando una persona comprende que ya científicamente o intelectualmente se le agotaron las vías y llega un momento en donde tiene que dar como ese brinco, como ese salto. Pero digamos que la parte intelectual, porque uno puede entender muy bien la situación colombiana como una infestación de la, digamos, del comunismo o del socialismo del siglo XXI, de la izquierda en las O de la instituciones, mentira. o de la mentira o de la corrupción. Y mucha gente, a pesar de tener, digamos, intelectualmente estar dispuestos o ser capaces de entender, aún todavía no dan el siguiente paso, que es lo que tratamos de dar acá. Por eso cuando hablamos de tocar fondo es algo mucho más radical, es la conversión plena, es el precipicio frente al cual está una persona. Padre, desde el punto de vista teológico, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo sería eso de tocar fondo? Yo pensaría, Gabriel, eh, Juan Camilo ahorita utilizaba el ejemplo, o tú, perdón, el ejemplo de una persona que caía en las drogas, ¿no? O sea, yo no toco fondo porque me fumo un porrito, ¿no? Yo toco fondo porque es que todos los días le doy y empiezo a crecer, a crecer, a crecer. Yo comenzaría por preguntarme si nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos, ¿verdad? Porque dependiendo de los gobernantes que tenemos, pues eso nos lleva paulatinamente, gradualmente, hacia un abismo, ¿cierto? Entonces, fíjate que esa frase de que tenemos el gobernante que nos merecemos, pues muchas veces tiene un tono un poquito crítico. Y me parece a mí que apunta a esos que apunta a que los gobernantes no aparecen o no están en un vacío, ¿cierto? Sino que eso es el resultado de una sociedad que viene viviendo unas circunstancias sociales donde se han perdido los valores, donde hay una cultura política, donde la participación de la gente en política, en la vida social de alguna manera es apática, ¿cierto? Y también donde las instituciones permiten que alguien como los gobernantes que tenemos en este momento, pues lleguen a donde están, ¿verdad? Entonces, eso me parece que se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Me parece que hay como una responsabilidad política, ¿cierto? ¿Y qué quiero decir con esto? Si un gobernante corrupto o una persona ineficaz llega al poder, llega a ser presidente, o ciertos gobernantes llegan a ciertos lugares de la sociedad pública, es porque hubo ciudadanos que lo apoyaron, ¿cierto? Que uno dice, Dios mío, pero ¿usted cómo apoya a esta persona? Mire lo que piensa, mire lo que hace, mire lo que ha hecho anteriormente, ¿cierto? Y fíjense que lo toleran o muchas veces no hacen lo suficiente para impedir que esa persona llegue a donde está, ¿cierto? Porque no, a mí me parece que no ha habido como formación, que no ha habido. Yo, por ejemplo, personalmente me pregunto por qué hay personas que votan a ciertos personajes siendo católicos o creyentes. Porque su fe no está puesta en Dios, porque no tienen una formación clara de la doctrina católica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo un católico va a votar por una persona que apoya el aborto? ¿Cómo un católico va a votar por una persona que abiertamente es homosexual, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está su formación cristiana?
Otro punto me parece a mí que es el reflejo de la sociedad, porque hay espejos en la sociedad. Fíjense que de alguna manera los gobernantes encarnan en cierto modo los defectos o virtudes predominantes de la sociedad, ¿cierto? Entonces, miremos nuestra sociedad. O sea, en nuestra sociedad hay valores, en nuestra sociedad se habla de justicia, de verdad. Los políticos salen a decir cuánta mentira sea, ¿quién los contradice? Y no pasa ¿No? nada. Sí. Y no pasa nada. Hacen lo que le pegaron un tiro a Miguel Uribe y ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, ¿no? Todo sigue igual, parece que no hubiera pasado nada. Entonces, fíjense que hay unas corruptelas, ¿no? Que llámense clientelismo, desinterés, individualismo, ¿no? No hay civismo, no hay compromiso. Entonces, me parece que, por ejemplo, nuestra sociedad colombiana ha caído primero en la desesperanza, ¿cierto? Yo hablo con la gente y la gente dice, no, pues el panorama está muy complicado, eso mejor nos vamos, vendamos las cosas y nos vamos a otro país, porque aquí ya no hay nada más que hacer. Y al contrario, me parece que este es el momento como sociedad colombiana donde tenemos que hacer, ¿cierto? Porque si no hacemos, pues, Dios mío, no sé qué nos venga pierna arriba. Y también hay un tercer punto que me parece a mí que es como una crítica resignada, ¿cierto? A veces la frase que tenemos el gobernante que nos merecemos, muchas veces se dice para señalar, pues, que la gente se queja del poder, ¿cierto? De quien está en el poder, pero ¿qué hacemos? Y eso nos pasa a los colombianos. Criticamos, no nos gusta, pero mire lo que dice, ¿y qué hacemos? ¿Cierto? Entonces nosotros, me acuerdo mucho que en alguna entrevista le preguntaban a la Madre Teresa que ella qué haría para cambiar el mundo, ¿cierto? Entonces ella decía, mira, lo primero que tenemos que hacer para cambiar el mundo es cambiar primero yo mismo, ¿cierto? Porque entonces estamos criticando todo lo que vemos hacia afuera, todo lo que pasa en la política, toda la corrupción, toda la mentira, el terrorismo, pero yo soy una persona de bien, soy una persona que me formo, soy una persona que en mi actuación, ¿cierto? Hago el bien. Entonces, nosotros tenemos que pedir honestidad, ¿no? O, por ejemplo, hay personas que piden honestidad mientras toleran la pequeña trampita, ¿no? La corrupción. Yo soy honesto, pero entonces aquí doy una mordidita, ¿no? Tome policía, necesito una licitación, entonces pues por debajo de cuenta la platica para el teniente, la platica para el coronel, la platica para la persona Y que muchas me, veces con la que me disculpa es atiende. que así se hacen las cosas en este país y si yo no lo hago, entonces el que pierde soy yo. Claro, entonces alguna vez hablaba con alguien y me decía exactamente lo mismo, pero padre, todo el mundo lo hace, Todo el mundo lo hace. todo el Exacto. mundo lo hace, todo el mundo se para todo el mundo se pasa el semáforo en rojo, nadie hace el pare, y entonces ¿qué viene? Pues las consecuencias que son las estrelladas, ¿no? Por ejemplo, ejemplos concretos que me decía Gabriel de las Sagradas Escrituras, ¿no? Dios pone y quita reyes. ¿Ustedes se acuerdan por qué en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, por qué Dios quitaba y ponía reyes? Por la infidelidad de los reyes. Exactamente, porque se volvían corruptos, porque adoraban a los Baales, porque su Saúl. corazón, por ejemplo, en Daniel en el capítulo 2 dice que, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo Daniel? Pues que Dios enseña que la autoridad última viene de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor lo están juzgando, cuando está ante Poncio Pilato? ¿No? Poncio Pilato, tú no me dices nada, tú no sabes que yo soy capaz de matarte o de no de matarte. Y nuestro Señor le dice, esa autoridad te viene dada por mi Padre que está en el cielo, ¿cierto? Entonces fíjense que si un pueblo recibe un gobernante justo o injusto, es dentro del plan de Dios, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, pero Dios mío, entonces, ¿dónde está Dios en medio de esta muerte, de este terrorismo, de esta corrupción? Bueno, el Señor también se vale de esas situaciones que son duras, malas, adversas en nuestros ojos para sacar bienes mayores.
¿cierto? O por ejemplo, la consecuencia del pecado y de la desobediencia de los mandatarios hacia el plan de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, Proverbios 29. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué está diciendo Proverbios? Pues que el carácter del gobernante de alguna manera impacta directamente en el bienestar del pueblo. Y si ese gobernante es malo, ¿cierto? Pues ¿qué va a pasar? Pues viene la injusticia, viene la maldad. Es como cuando cae el Imperio Romano, pues llegan los bárbaros, invaden, y luego por allá en el siglo octavo es cuando viene Carlomagno y vuelve a cristianizar Europa. Y fíjense en cosas, ¿cómo se cristianizó Europa? Pues si el rey era un cristiano, pues ese pueblo era cristiano. Si el pueblo era pagano, pues ese pueblo era pagano. Entonces, ¿qué es lo que hace Carlomagno? Pues empieza a conquistar, a recristianizar mejor Europa, ¿no? Entonces, pues, no sé, me parece Muy eso. bien. Yo simplemente quisiera hacer el siguiente comentario. Con lo que ustedes están diciendo, me da la impresión de que no hemos tocado fondo todavía en Colombia, ni que ni siquiera estos hechos tan brutales que fue el asesinato de Miguel Uribe y la condena injustísima de Álvaro Uribe eh, han hecho que los colombianos, a pesar de que hay muchas muestras de que sí hay un cambio, todavía hay, pareciera que falta todavía algo que, según lo que ustedes pueden, yo escucho de ustedes que todavía no se da. Yo quisiera creer que por lo menos poco a poco la gente está abriendo los ojos al tema de que estos dos temas, más todo lo malo que está pasando en Colombia, poco a poco va tomando conciencia la gente de que realmente sí estamos infestados de izquierda y por lo tanto hay que reaccionar. Y también es un tema, ese reaccionar, lo decía Rami en el episodio pasado, no es político o no puede ser únicamente político, sino que tiene que haber una conversión, digamos, tocar fondo implica como una conversión Claro. diferente, De padre. corazón. ¿Cuál es? Entonces, claro, entonces fíjate, Gabriel, que aquí volvemos y fíjate que en los programas anteriores ya lo hemos hablado y es lo que la Santísima Virgen dice en Fátima. Oren el rosario, porque si no rezan el rosario vendrá la guerra y Rusia esparcirá sus errores. Entonces, fíjense que la Virgen, ¿a qué nos está llamando? A la oración. La Virgen nos está llamando a la conversión. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, eh, a lo largo de la historia, Dios ha permitido ciertas situaciones adversas en los pueblos para que los pueblos busquen a Dios, ¿cierto? Entonces, si el pueblo no se convierte, pues no tendremos buenos gobernantes, ¿no? Si el pueblo no conoce a Dios, pues no va a votar con el corazón, sino va a votar por otras pensamientos de su corazón. Es como el pueblo recibe gobernantes según su corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dice Oseas, te di un rey en mi furor y te lo quité en mi ira, ¿no? Es decir, cuando el pueblo se apartaba de Dios, pues el Señor permitía que tuvieran gobernantes duros como forma de disciplina, ¿no? Claro, Duros, Entonces, injustos, es decir, no sí, duros por el sufrimiento que experimentaba el claro, pueblo. duro es por el sufrimiento, porque, por ejemplo, cuando subió Jeroboam, entonces, no me acuerdo cómo se llamaba el anterior rey, Jeroboam decía, bueno, pues el anterior rey fue benévolo, pero yo no voy a ser benévolo. Entonces, mano dura, más impuestos, ¿no? Tener el pueblo ahí Oprimido. arrodillado, oprimido, ¿no? Entonces, como por ejemplo, hay gobernantes que hay gobernantes que llegan como castigo, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, Proverbios. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Es decir, que el orden moral, ¿no? Produce inestabilidad política, ¿no? Porque entonces, si el gobierno es corrupto, mentiroso, roba o oprime al pueblo, ¿qué hay? Pues desorden moral. Y eso lo estamos viendo hoy, ¿no? O sea, yo no sé si esto se puede hablar aquí, pero ¿cómo es que nosotros tenemos un gobernante, un ministro
que públicamente se llama, ¿no? O sea, se hace llamar ministra. No, 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 A no. mí, por Lo favor, que dígame dice es ministra. que él es una marica. Y eso es distinto. Es que no es Bueno, ministra, es que es una menos, marica. Es menos mal distinto, que lo porque es que. dijiste. No, pues no lo Entonces, dije ¿qué yo, lo dice pasa? el Claro, ministro. entonces, ¿qué pasa? Nosotros como católicos tenemos que pedir por la conversión de nuestros gobernantes, ¿no? Lo que dice jueces, cada vez que Israel se arrepienta, Dios levantaba jueces justos para liberarlos, pero cuando volvían al pecado, pues surgían opresores, ¿no? O lo que dice el segundo libro de las Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Uf, ¿Qué nos quiere uf. decir las crónicas? Pues que la santidad en la tierra, ¿de dónde viene? Pues de la conversión del pueblo. Si el pueblo verdaderamente se convierte, si el pueblo vive en pecado, ¿cierto? Pues muchas veces Dios permite que ese pueblo tenga gobernantes injustos como reflejo de castigo, ¿cierto? Claro. Porque ¿de dónde vienen las guerras? Pues del pecado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado? La ambición, el dinero, el querer más, el oprimir, ¿no? ¿Qué quería Hitler? Pues Hitler quería ser el dueño del mundo, ¿no? Stalin, ¿qué quería? ¿No? ¿Qué quería Napoleón? Entonces, todas estas personas por ese orgullo de poseer, de acumular, de tener ejércitos, pues ¿a qué los llevan? A ser injustos. Pero si el pueblo se convierte, ¿cierto? Pues viene la justicia, viene la verdad y consecuentemente, pues Dios nos dará líderes que son sabios, que son justos y que son temerosos de Dios. En últimas, pues líderes santos. Yo ahí me quiero jugar una carta y preguntarles a ustedes desde mi condición de converso, ¿cuál es esa relación entre la oración y la conversión? No sé, Gabriel, si nos puedes ilustrar, digamos, desde la perspectiva laica y después el padre Daniel, porque es que uno, sí, la Virgen dijo recen el rosario, ¿sí? Y yo entiendo pues que el mensaje final es, eso implica la conversión del pueblo, pero a mí pues sí me faltaría un poquito más de explicación ahí. Yo diría dos cosas. Lo primero es que estamos presuponiendo aquí que la conversión del pueblo implica la conversión de todo el pueblo. Yo por ahí leía, tal vez en el 2017, 2018, porque aquí se hacía mucho la gente la misma pregunta: ¿por qué la gente vota por ciertos candidatos y no por otros? Que era lo que el padre estaba diciendo ahora. Y quizás los que tenemos una formación en filosofía política no nos engañan tan fácil. Pero yo tengo gente que es muy bien educada, pero son, no sé, médicos o ingenieros o incluso abogados, pero que no tuvieron esa formación en filosofía política o en esa claridad de conceptos para entender, por ejemplo, qué es una doctrina o qué es una ideología de izquierda o qué es una ideología de derecha, y caen muy fácil y se dejan engañar muy fácil. Entonces, yo siento que en el fondo, y leía yo en ese momento que pues, la pregunta que se hacían acá en Estados Unidos era ¿por qué todavía hay este porcentaje? Me acuerdo que en esa época en las encuestas hablaban más o menos de un 48, 49% por esa candidata, mientras que un 50, 51, 52 por el otro. Y la gente, ¿por qué todavía hay tanta gente en los Estados Unidos que vota a la izquierda o que quiere la izquierda? Y alguien decía, miren, porque no han tocado fondo, era la respuesta. Pero ojo, tocar fondo no significa que todo ese 48% va a tocar fondo. Nunca, yo no me acuerdo si la cifra la daban, creo que era como alrededor del 20 o 30%, la gente va a seguir dormida. Y eso a mí me acabo de acordar de ese tema en este momento porque, claro, ideal que todo Colombia se convirtiera en nuestro Señor, que todo Colombia, el 100%, digamos, se postrara y pidiera perdón. Pero seamos realistas, el pecado está, el mal está, llevamos muchísimos años de adoctrinamiento, es muy difícil que esas personas y quienes hemos estudiado el tema del soul shaking experience sabemos que no a todo el mundo le llega, ni siquiera en momentos fuertes como los que estamos viviendo. Y de hecho uno mira y repasa algunas redes sociales y todavía ve uno menos, eso sí, apoyo a la izquierda,
pero todavía se ve cierto apoyo a la izquierda. Sí, muchos son bodegueros, muchos son pagados, pero todavía encuentra uno en gente, por lo menos yo en gente que conozco, que todavía apoya a este gobierno y es gente educada. Y uno dice, por Dios, ¿qué les falta a estas personas para cambiar? Entonces yo siento que lo primero que pudiéramos dejar como una primera conclusión es que, claro, tenemos que tocar fondo, pero no esperemos que todo el país va a tocar fondo. Quizás que sea un puñado lo suficientemente grande el que debe tocar fondo. Ese sería mi primer aporte para que lo tengamos en cuenta, sobre todo por algo que yo quiero expresar más adelante de ejemplos históricos y que el padre los conoce muy bien sobre qué exigía la Virgen, de cuántas personas, ¿no? Ella no exige el 100%, por lo menos, ¿cuánto era, padre? ¿Como el 10%? 1 millón, El diez por era el ciento. El 10%. 10%. Y para contestar tu pregunta, Rami, yo pienso que ¿cómo se mide esto? Se mide en una toma de conciencia. En otras palabras, se mide en vida interior. Una persona, por lo menos desde el punto de vista católico, una persona que se convierte, que toca fondo, que cambia su rumbo, que pasa, como decías tú, de un lado a mirar hacia el otro, los 180 grados, yo creo que eso solamente va a ser con un cambio de costumbres, como con una recuperación de la virtud y sobre todo con que la persona siente la necesidad de llevar vida interior, vida de oración. Ya después esa oración va a ser pública, que es lo que estamos tratando o que el Padre, por ejemplo, nos ha invitado a hacer esa oración pública como signo visible de conversión, las procesiones, las vigilias, esos actos de fe en lugares públicos que veíamos ahí. Pero sería, digamos, mi respuesta provisional. Padre, ¿usted qué opina? Aquí me parece que deberíamos de tener o traer a colación un arma de doble filo que se llama libre albedrío, ¿no? Porque fíjense que el Señor a nosotros nos ha creado libres, ¿cierto? Entonces fíjense que en esa libertad, o sea, la libertad que es una respuesta a Dios, ¿no? Dios nos hace libres para que libremente respondamos, pero tristemente no respondemos a Dios, sino que tristemente hacemos lo contrario a Dios. Eran los ejemplos que colocaba ahora de, 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 de estos ejemplos bíblicos de cómo el hombre rechazaba a Dios en su libertad, ¿cierto? Entonces, fíjense tan bonito como Dios actúa, porque Dios podría quitar y poner presidentes a su antojo. Dios puede hacer muchas cosas, pero fíjense que la historia es como hace unos meses tuve una discusión muy dura con un primo que me decía, oiga, pero primo, si Dios verdaderamente existe, ¿cómo es que existe la muerte o la guerra? O porque una invasión, o porque el terrorismo, o porque una persona pone una bomba, o porque una persona oprime un botón para que caiga una bomba y bate millones de personas. Libre albedrío, porque Dios permite esas situaciones. Sí, esas situaciones son malas, muere gente, la gente sufre, pero en medio de esas dificultades que son dolorosas, el hombre aprende, ¿cierto? Entonces, contestando a tu pregunta, Gabriel, fíjate que tocar fondo, pues yo personalmente no creo que en Colombia toquemos fondo, ¿no? Vamos a caer muy bajo, pero a tocar fondo no lo creo. Es que para mí tocar fondo es como, no sé, lo que hizo Rusia en los años 20, 30 y 40 con la revolución bolchevique y todos esos gulags que creó Stalin y todo ese maltrato y cercos, por ejemplo, el cerco de hambre Ucrania, bueno, tantas cosas que sucedieron en el pasado, pero yo no creo que eso pase aquí en Colombia, pero volviendo al tema de la conversión, claro, la conversión también es un acto libre de la persona, ¿no? Dios me hace libre para que yo lo acepte o lo rechace, ¿no? Nuestros gobernantes en su libertad, en su libre albedrío, pues pueden rechazar a Dios o no lo pueden rechazar. A mí me duele mucho como ciertos católicos esconden a Dios, ¿no? Por ahí hay unos políticos que encubridamente son católicos, pero que abiertamente no son católicos. Entonces, fíjense que de alguna manera la conversión no se limita a rituales externos, ¿no? Yo soy católico, entonces voy a misa, pero su manera de actuar, pues, contradice, Señor, ¿cierto? La conversión no son solamente costumbres o palabras.
No, que yo tengo la costumbre de rezar el rosario. Hay mucha gente que reza el rosario, pero no está convertida, ¿cierto? Fíjense que la conversión más bien implica una obra profunda de Dios en nuestro interior, en el corazón del hombre, porque es en el corazón donde se transforma su vida, su corazón, su mente y su voluntad. Su voluntad para obrar consecuentemente al plan de Dios en mi vida y en la sociedad, ¿cierto? En el programa anterior hablábamos de quién era un buen político, ¿se acuerdan? Entonces, el buen político, ¿quién es? Ese que ha obrado Dios en su corazón y que le lleva a obrar por caridad y por amor a su pueblo para sembrar y llevar el bien común, ¿cierto? Entonces, fíjense que esa conversión es una vida interior, es una renovación de su corazón. Nosotros, ¿por qué pedimos por la conversión de nuestros gobernantes? Para que el Señor toque el corazón, para que los transforme, para que ese corazón de piedra lo vuelva un corazón humano, un corazón que ame, que sirva, que no se sirva de la gente, sino que busque el bien de su pueblo, ¿cierto? Es una vida interior que produce cambios visibles en su corazón y que la consecuencia va a ser pues los cambios en la sociedad y en la vida política. Muchas gracias. Pues sí, es que la duda me surge por lo siguiente, y es que está como esta dualidad de, de si todo el mundo reza el rosario, entonces Dios obrará milagros y ya. Pero es que no es tan simple, no es solo el acto de rezar, que como lo decía muy bien el padre, es solamente un signo externo de algo que interiormente debe estar. Es que no se le está pidiendo a ningún colombiano que simplemente recite palabras como loro, eso no es la idea. La idea es que ese rezar, es decir, arrodillarse y humillarse ante Dios y pedirle misericordia, eso es un acto de humildad, ¿sí? Claro, Y es un acto de humildad que es necesario de la criatura, que reconoce que su creador es la única solución que tiene para la situación en la que está. Y la otra arista es, entonces necesitamos todos ser buenísimos y ser santos en Colombia para que Dios actúe. Y yo ahí creo que no, no. porque es que, y Y eso, y tampoco se eso lo va a hemos dar. revisado en todos los ejemplos históricos de la acción de Dios después de que el pueblo se lo pide. Y no, el pueblo no tiene que estar, no es un pueblo de santos, no vamos a ser santos, no hay ninguno, por definición no hay santos vivos, ¿sí? Porque por definición los santos solo son santos cuando se mueren o después de muertos, digamos. Y entonces desde ese punto de vista, no es una carga de que solo cuando los colombianos, o la tercera opción, y es solo cuando los colombianos paguemos nuestras deudas por haber sido infieles. Tampoco es eso lo que nos pide Dios. Lo único que nos pide Dios es lo que un hijo a cualquiera de nosotros como padres y un hijo espiritual del padre Daniel le diría, y es, he fallado, me doy cuenta que he fallado, quiero cambiar, pero necesito de tu ayuda para poder hacerlo. Ni siquiera necesita que ese cambio sea inmediato, es decir, que deje el Claro, pecado inmediato, pero que haya un cambio en su corazón. Es decir, que claro, si sí, antes estaba pecado justificadamente y se estaba justificando, ahora ya no, porque ahora reconoce que hay una autoridad. Ese es el temor de Dios al que yo me claro. refiero Yo con quiero traer insistencia. aquí a colación, Juan Camilo, a Saqueo, ¿cierto? Saqueo lo podemos equiparar a un gobernante o a un político corrupto de la época de nuestro Señor. Saqueo que tuvo un cambio de corazón. Saqueo se dio cuenta de su mal. Y tanto es así que llevó el Señor a su casa, ¿no? Porque políticamente estaba mal visto, pues que el Señor fuera a su casa, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice el Señor? Saqueo, hoy ha llegado la conversión a tu casa. Por Ajá. eso en el capítulo 3 de San Juan más o menos dice que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, perdón, no era Saqueo, era Nicodemo. Estoy No, cruzado de los Nicodemo cables, era el, Gabriel, era el, era el, era el, No, el Nicodemo era chiquito. el... Sí. el Entonces, sacerdote claro, judío. No, no, entonces, no, sí era Saqueo, padre. Sí. sí. Sí, era Saqueo Ah, sí, 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 sí. y Nicodemo es el último que está hablando ya de Exactamente. Entonces, fíjense qué volver a es lo que nacer. hace,
¿Qué es lo que hace el Señor en el corazón de Zaqueo? Pues un cambio interior, que lo lleva a reconocer su pecado, ¿cierto? Entonces, aquí hay un fruto de vida nueva. Por eso, me parece que es en el capítulo cuarto de San Juan, por eso le dice el Señor en ese largo diálogo que tuvo con Nicodemo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede tener una vida nueva. Entonces, lo que tú decías, Juan Camilo, esa vida nueva, ¿cómo viene? Pues de la gracia de Dios. La confesión, la Eucaristía, los sacramentos, la oración, el rezo del rosario, el ayuno, ¿cierto? Entonces, fíjese, son las 5 piedritas que la Virgen ha pedido en Medjugorje, ¿cierto? Entonces, si nosotros no nos dejamos tocar por la gracia de Dios, pues no nos vamos a convertir de corazón, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir a misa todos los días, yo puedo rezar 100 rosarios todos los días, yo puedo estar de rodillas todo el día, pero si mi corazón no se deja tocar y transformar por el amor misericordioso de Dios, jamás va a haber una conversión personal. Padre, una pregunta. Y sí, Una pregunta. Usted ha sido, digamos que ha liderado esta campaña del Rosario. Usted, creo que han sido 2 o 3 eventos del Rosario públicos fuertes desde que comenzaron. ¿Usted cómo ha visto el resultado hasta ahora de esa campaña? pues fíjate que yo tengo que decirlo públicamente, para el primer rosario eh, tuve como frustración, porque yo pensé que eso se iba a unir una cantidad de gente, que eso todo el mundo se iba a votar y a volcar. Y claro, no llegó la gente que yo esperaba, pues de alguna manera humanamente me dio frustración, ¿cierto? Pero ¿qué he venido entendiendo? Y es lo que decía ahora Juan Camilo, pues esto es una etapa, esto es un Proceso. proceso, ¿no? Esto es un ir tocando corazones. Y a mí me ha parecido muy bonito cómo la gente se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo, y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, porque el Señor va tocando corazones, ¿cierto? Ahora tampoco, esto es de los millones, aquí tampoco tienen que estar 20 millones de colombianos rezando el rosario. Ojalá, ojalá estuvieran 20 millones de colombianos rezando el rosario. Bendito sea el Señor. Pero seguramente no llegaremos a 20. Seguramente podemos llegar a 5, por mucho, por ahí a 10 si nos va bien en quién sabe cuánto tiempo. Pero por lo menos estamos haciendo en el corazón de las personas eh, que hagan ese clic de reaccionar y de darse cuenta de la necesidad de la oración y de la conversión de cada colombiano en su corazón para que no toquemos fondo. A mí cuando estaba preparando la charla de hoy, yo decía, Dios mío, es que esto es una ayuda, un llamado a los colombianos para que no toquemos fondo. Exacto, es que ese es el punto que yo creo que para mí define mi posición en este programa. Y es que todos estos esfuerzos de evangelización que se están haciendo eh, tienen sentido en este momento de la historia del país, porque efectivamente es un momento crítico, muy crítico. Yo creo que tal vez no estamos tocando fondo, pero sí estamos viviendo una realidad que no tiene comparación con cosas ni del pasado inmediato, es decir, ninguno de los tres hemos experimentado este grado de desarticulación, de desesperanza, de que la razón ya dejó de servir como forma de resolver conflictos, ni en el pasado más lejano. Siempre había diferencias políticas entre unos y otros, pero la razón seguía siendo un instrumento de legitimación de las ideas. Ahora, en este contexto de la mentira, de la opresión, de la censura a las libertades más esenciales, yo sí creo que tiene mucho sentido todas estas labores, Disertum, el Millón de Rosarios y bueno, y tantas otras iniciativas. Es que yo veo aquí en Medellín floreciendo las comunidades, las pequeñas comunidades de oración, los grupos de oración, las iniciativas de apostolado. Hay un montón de cosas, los jóvenes clamando que haya espacios para que ellos puedan encontrarse con Dios y además servirle a la iglesia y a la comunidad después de ese encuentro con Dios. Entonces, lo que yo veo es que la esperanza está ahí.
y es que sí, podemos tocar fondo más lejos, sí, es real, y para no ir más lejos tenemos a Venezuela que les toca hacer fila para pedir papel higiénico y comida, ¿sí? Y Exacto. hay otros fondos, ¿sí? Pero también está la posibilidad de que nosotros optemos porque esta situación nos permita decirle a nuestro Señor, me cansé de tratar por mis propios medios, porque no he logrado nada, y ahora le imploro al único que puede hacer algo, que es Dios, ¿sí? Que venga y nos ayude a pesar de mis imperfecciones. Y es que yo diría que el momento de la conversión, si bien es un don, la conversión empieza por un llamado de Dios, porque Él siempre nos está llamando, pero empieza por ahí. La primera respuesta que uno hace es agachar la cabeza y decirle que sí, ¿sí? Sí. Y eso no quiere decir que uno en ese momento es perfecto, ni mucho menos. Es más, todos entendemos que la conversión es un camino, porque efectivamente ese sí nos vuelca a otra serie de circunstancias y de cuestionamientos y de interpelaciones, pero es que ese sí es el que nos falta. Y ahí es donde yo creo que estos ejercicios, estos espacios de evangelización, llegar a la opinión pública, actuar públicamente y demostrar nuestra fe públicamente, lo que hace es que esos corazones que han sido tocados por Dios, que han respondido que sí, encuentran en esto espacios para escuchar, para interactuar y para participar. Por eso es tan Yo, importante el millón de rosarios, porque si ahí nos unimos todos los que tenemos esto en nuestro corazón, es nuestra forma de poderle decir a nuestro Señor, aquí estoy y aquí estoy listo para Muy bien servir. dicho. yo quiero decir algo a ese respecto, Juan Camilo, y fíjate que la pandemia nos hizo un daño muy grande a los católicos, porque entonces dejamos de hacer vigilias, dejamos de hacer procesiones, no hay manifestaciones públicas de la fe. A los No me pique la curas, lengua, padre. a los curas nos da miedo hoy muchas cosas públicas, manifestar la fe públicamente. Entonces, eso hace que los católicos pues seamos tímidos, ¿cierto? Que nos impongan, ¿no? Que vayamos cayendo a ese fondo que estamos hablando hoy en el programa. Ahora, fíjense qué ha hecho la fe. O sea, cuando hay libertad de cultos, cuando hay democracia, ¿qué pasa? Miren, o sea, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿ustedes saben dónde nacen las universidades? ¿De dónde nacen las universidades? Las De la universidades iglesia, nacen en torno a los monasterios benedictinos benedictinos. del siglo XII, del siglo X, Así es. ¿cierto? Ujú. Mm. Los hospitales, ¿de dónde nacen? Pues los hospitales nacen de los mismos monasterios en los siglos II y en el siglo XIII. Entonces, fíjense que es la fe la que le ha dado identidad a la cultura. ¿Dónde nacen las universidades? Pues en torno a los monasterios, porque los monjes eran eruditos, los monjes tenían conocimiento, tenían sabiduría. ¿La gente qué hacía? Pues la gente se empezaba a vivir en torno a los monasterios. Eso es lo que hace que comiencen a ver las grandes ciudades en Europa a partir del siglo XIII y del siglo XIV. Entonces, fíjense que hay una identidad cultural, hay una identidad religiosa que nos las están quitando, que nos las están robando. Hay una ponencia que hizo espectacular el Papa Benedicto XVI en el 2022 ante la nación, ante esto europeo, 2012 no sería. sí, Ante el 2012 en el coso, Parlamento Europeo. no, sí, ante el Parlamento Europeo. Entonces, él habla que Europa y el mundo está perdiendo su identidad cristiana y sus Ujú. raíces cristianas, ¿cierto? Entonces, fíjense que la tradición católica es la que ha venido moldeando la cultura, la historia, la arquitectura, las costumbres, la manera de vivir, y nos la estamos dejando robar con todas estas ideologías, corrientes y pensamientos que están llegando, porque le estamos permitiendo a esas personas que están en el gobierno que nos permeen con sus ideas contrarias a la fe, ¿cierto? Entonces, hoy se están vaciando los valores éticos, los valores sociales, por ejemplo, se va en contra de la vida, de la justicia, de la solidaridad, de la dignidad de la vida.
especialmente desde el nacimiento hasta su muerte natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa hoy? Pues que las celebraciones religiosas, ¿no? Ya no unen a la sociedad en un sentido trascendente, ¿no? Como sacerdote yo lo veo. Miren cómo llega la gente a misa. La gente llega tarde a misa, mascando chicle, hablan por teléfono, mal vestidos, ¿cierto? Con gorra. Con gorra. Entonces ya no es un acto religioso, ya no es un acto trascendente, ya no es algo que me toca, ya no es algo que me toca al El corazón, corazón, sí. ya no es algo que me lleva a unirme con Dios, con lo trascendente, ¿cierto? Ahora fíjense que estamos ante un mundo que ya no muestra signos externos públicamente como reconocimiento de Dios porque nos da miedo, ¿cierto? Yo ahí O porque nos lo prohíben. Padre, quiero hacer un paréntesis, padre, porque es que usted toca un momento que yo creo que para todos los laicos fue muy doloroso, que fue la pandemia en Colombia. En Colombia duraron las iglesias cerradas 9 meses, que eso es, y es la primera vez en la historia de la humanidad que ante un problema como una pandemia, en vez de implorarle el pueblo de Dios a Dios, cierran las iglesias. igual acá, Y, Rami. pero ojo, porque hay una diferencia acá y padre, usted me acompaña porque esta es la verdad. Y es que las iglesias en Colombia no se cerraron por mandato de los gobernantes, se cerraron por orden de nuestros obispos. Y a mí eso me duele, lo voy a confesar claramente. ¿Por qué? Porque yo decía, hombre, pero ¿por qué nuestros pastores son los que nos están diciendo de alguna manera que no podemos ejercer públicamente nuestra fe al cerrarnos nuestras iglesias? Pero justo cuando el padre estaba hablando, y yo creo que esto es hermoso, eh, en realidad sí fue así y fue la jerarquía la que cerró las iglesias, pero eso lo que nos muestra es que la responsabilidad también recae en el laico, ¿sí? Claro, Si no había sí, espacio para celebrar la Eucaristía, le corresponde al laico entonces a asumir el sí, ejercicio de su fe y asumir con seriedad la responsabilidad. Y, perdón, termino, padre, la verdad es que para muchos laicos, que experimentamos ese dolor de no poder ir a la misa, de inclusive no poder comulgar en la boca, sino que nos tocaba en la mano. eh, Todos esos dolores para muchos de nosotros fue muy bonito. ¿Por qué? Porque nos interpeló y dijimos, bueno, listo, no puedo ir a misa, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Y entonces mejoremos el rosario diario, hagamos lección divina, asumamos lo que podemos hacer por ejercer nuestra fe. Y después, cuando abrieron las iglesias, fue también muy bonito porque, claro, había muchos sacerdotes sufriendo, eso también es cierto, y había muchos sacerdotes que arriesgándose inclusive a sanciones civiles, abrieron sus puertas disimuladamente para que los creyentes pudieran ir a misa y hacían labores pastorales de todos modos. Y en el momento en que se pudo volver a las iglesias, todos los laicos que luchamos y que sufrimos, tuvimos un encuentro muy bonito con la Eucaristía, con la misa, con la liturgia, con el valor de los sacerdotes en nuestras vidas, con la importancia de rodear a los sacerdotes en su dolor y en su coraje también. claro. Y creo que eso en parte justifica que hoy un par de laicos que no sabemos mucho de temas teológicos tengamos la fortuna de tener al padre Daniel aquí hablando de estas cosas Sí. de esta manera. Yo creo que todo Pero eso sí, es un proceso que nos ha ido fortaleciendo nuestra fe. exactamente. Todo es un proceso, Juan Camilo, y a mí me parece que uno de los fines de estos programas es despertar a todos esos laicos dormidos o Exacto. adormilados o sin compromiso, porque estos programas son programas o espacios de formación, ¿cierto? Entonces, es lo que dice por allá San Pablo en el capítulo 10 de los Romanos. La fe se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca, Ah, porque la fe tiene que tener un impacto público, la fe no tiene que quedarse escondida, ¿no? En estos días le preguntaban al presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, le preguntan, ¿usted es católico? Le dicen, no, yo soy ateo. Y la fe se tiene que relegar a las sacristías, mm, ¿no?
¿Qué tal? Entonces, Típica respuesta de la izquierda. exactamente, típica respuesta de izquierda, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿dónde queda la libertad de culto? Entonces, volviendo a lo que dice Juan Camilo, a mí me parece que hoy hay un documento muy bonito del Magisterio de la Iglesia, del Magisterio Juan Pablo II, Christi Fideles Laici, ¿cierto? Uf, sí, Entonces, es un documento donde el Papa invita o le recuerda a los Laicos. laicos su papel en la vida pública, ¿cierto? Entonces, ustedes como laicos tienen que retomar esa tradición católica, ¿no? y asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad de animar a los párrocos, oiga, las procesiones, las peregrinaciones, Exacto. las fiestas patronales, ¿no? Saquemos, yo me acuerdo que en pandemia yo saqué al Señor por las calles y yo iba Increíble. bendiciendo las calles y la gente era loca en las ventanas y mucha gente salió a acompañarme y era muy bonito, ¿no? Y mucha gente me decía, padre, usted está loco, ¿no? Pues sí, estoy loco, pero ¿qué hacemos? ¿No? Pero de amor por Dios. Padre, yo de todas Exactamente. maneras, por eso, digamos, yo le hice la pregunta ahora del millón de rosarios y cuál había sido la respuesta y me alegra mucho que esté como, digamos que en esa primera frustración, sin embargo las cosas entiendo han venido mejorando. Y con estas explicaciones que nos acaba de dar tanto usted como Juan Camilo sobre el tema, digamos, de los laicos de pellizcarnos y de salir como más fronteramente en todo, me da también a mí muy buena señal de que a pesar de que no todo el mundo toque fondo, como ya lo vinimos a ver y que por fortuna esperemos que no en el sentido de tocar fondo, estilo Venezuela, filas largas para conseguir el papel higiénico y para conseguir la comida, que por fortuna eso no ha llegado todavía a Colombia. Sin embargo, que ese puñado sea lo suficientemente importante para que rece el rosario, para que se manifieste, para que haga actos públicos, porque es que, padre, la oración pública yo creo que no es simplemente una devoción privada hecha visible, digamos, un acto político en el mejor sentido de la palabra, porque afirma ante la sociedad, y yo creo que esto es lo que nos faltaba en Colombia y lo estamos empezando a vislumbrar, a lograr, Y a afirma ante ejercer. la sociedad que Dios tiene la primacía en la vida pública y que se quede y que se entienda muy bien, no se trata de imponer la fe, pero sí de reconocer públicamente que nuestra identidad como pueblo se funda en Sí, valores que provienen de Dios y se trata de una declaración de principios. Hay una autoridad claro. suprema por encima de cualquier poder humano y esa autoridad es Dios y nosotros en esos momentos lo queremos manifestar así. Sí. Dependemos Entonces, de Dios. claro. Entonces, fíjate, Gabriel, que este rosario, esta iniciativa del Millón de Rosarios, es un llamado a los católicos a que nos despertemos para saber reconocer a Dios como lo que tú acabas de decir, como el Señor. Ahora, yo quiero que ustedes, Gabriel y Juan Camilo, se pregunten, ¿a nosotros de qué nos serviría tener un buen líder, un presidente católico, si el pueblo no está convertido? No, excelente pregunta. Yo he pensado muchas ¿Cierto? veces, ¿qué pasa si hoy Entonces, tuviéramos al mejor católico de todos que nos invitara a irnos a llegar a Dios, ¿sí? Y Y nos nadie le... invitara a todos a salir a hacer el rosario público, que la mitad de claro, los católicos dirían, este señor se enloqueció. Así Y es. ahí entonces, ¿para qué buscamos un líder que nos lleve a Dios si los mismos creyentes no estamos dispuestos a claro. hacer lo que Entonces, fíjate tendríamos que que hacer? aquí lo importante es la conversión del pueblo, no tanto del líder, Así ¿cierto? es. De acuerdo. Entonces, porque claro, es como lo que dice el libro de las crónicas, que me fascina ese libro de las crónicas. Si el rey se humilla, pues el pueblo también se humillará, ¿cierto? Entonces, yo con esto, ¿qué es lo que quiero? Que nosotros, a nosotros nos tiene que importar no tanto que tengamos un líder tan bueno que tiene que ser bueno, sino que haya un pueblo que tenga un corazón bueno y que sea convertido, Uy, qué ¿cierto? mensaje tan poderoso. Entonces no tiene que ser el 100%, como decía Gabriel, que tampoco va a llegar el 100%, ¿cierto? Entonces es lo que pasa con Abraham cuando le pide al Señor que no destruya a Sodoma, Sodoma y ¿no? Gomorra. Mm. Entonces el Señor estaba bravo porque en Sodoma pues la gente estaba viviendo impúdicamente, libertinamente, y entonces le dice a Abraham que va a bajar la tierra y va a destruir.
Señor, pero si hubieran 50 justos, ¿destruirías? No, si hubieran 50 justos, no la destruiría. Perdón, Señor, que hablo otra vez, pero si hubieran 40, ¿la destruirías? No, yo no la destruiré por 40, hasta cuando llega a uno solo. ¿Y qué pasó? Pues que el Señor no la destruyó. La destruye después. La destruye después. Sí, Padre, deja salir ese uno yo y después la destruye. vamos terminando el episodio porque ya estamos llegando a la hora. Yo simplemente quería relatar algo que ya hemos dicho acá y es pegarnos de la Virgen porque la Virgen nos lo ha prometido y para mí es una señal y una esperanza de que así sea ese puñado del que estamos hablando, las cosas se pueden lograr. Pasó en la peste negra en Europa, cuando mucha gente salió a las calles a rezar públicamente y a buscar como una renovación espiritual. Y aquí hemos hablado mucho, Padre, venga que yo lo traje esta vez porque yo lo he mencionado acá y nunca lo he mostrado, lo voy a mostrar acá. En Austria, este sacerdote, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que las tropas soviéticas, digamos, ya no se iban a retirar, eh, los austriacos rezaron públicamente el rosario durante semanas, no todos, pero sí una buena cantidad, un buen puñado, padre, que es lo que estamos buscando acá. Y este sacerdote, este fray Petrus Pavlicek, que lo mencionamos en otro episodio, Rami, y el resultado fue rarísimo, milagroso. Digamos, de una manera inesperada, se firmó un tratado y la retirada pacífica de las fuerzas de ocupación, algo único en el bloque comunista en esa época. De Claro. manera que quería Entonces, traer esa a colación y también no claro, solo eso, con esto termino, la visita de San Juan Pablo II a incluyó Polonia. a Polonia, incluyó actos masivos de oración donde millones de polacos de pie y arrodillados rezando juntos encendieron un fuego de fe, padre, que debilitó al régimen comunista y lo acabó, lo terminó Claro. por acabar. Entonces, ¿qué? O sea, ¿por qué el millón de rosarios? Porque es que fíjense que un pueblo endurecido, ¿no? Claro, hay pueblos endurecidos y me parece que Colombia es un pueblo endurecido, puede recibir la gracia de Dios. Porque, ¿qué es lo que estamos pidiendo por medio del millón de rosarios? Que el Señor toque los corazones, ¿cierto? Fíjense que un pueblo humilde y bien dispuesto puede experimentar en plenitud la misericordia de Dios. Claro. Cuando el pueblo se lo pide, es que Dios nos quiere dar un país diferente, pero se lo tenemos que pedir. ¿Cómo se lo pedimos? Con el rosario. Si no rezamos el rosario, que es lo que la Virgen nos ha pedido, pues no vamos a tener la misericordia de Dios, no vamos a tener un mejor país, no nos vamos a convertir, no vamos a volver los ojos a Dios. Y ahí sí, ¿no? Que es el sentido de este programa, pues vamos a caer pues más bajo que lo bajo que pueda haber. Muy bien. Sí, yo Bueno, vamos quisiera, terminando hoy, Rami. Tus últimas sí, palabras hoy. exacto, no, es que me parece fabuloso este programa, precisamente por eso, porque la conclusión es que estamos en una situación muy compleja, muy crítica, no hemos tocado fondo porque hay fondos peores y uno los ve ahí al ladito, pero hay una esperanza y esa esperanza ni siquiera necesita un líder, porque es que ahorita toda la derecha está estresada porque entonces nos tenemos que unir en torno a uno o al otro, al de las encuestas, al que hable más duro, a la mujer, a lo que sea. Sí, y no necesitamos el líder, todavía no, porque ¿de qué nos sirve tener un líder si todavía el pueblo no está dispuesto a que actúe Dios? Entonces, primero empieza por cada uno, y yo creo que eso es fundamental, de una conclusión impresionante de este programa, la liberación de Colombia del yugo comunista en el que estamos empieza por cada uno. ¿Sí? Y Sí, que no es que seamos santos, sino que nos tornemos a Dios, agachemos la cabeza y digamos, Señor, yo no pude, ahora te toca a ti, ¿sí? Y ahora hazlo tú. Y que además eso implique actos públicos de nuestra fe para que realmente sintamos lo que es ejercer nuestra fe en público en un momento como estos. Y yo creo que de ahí en adelante es confianza. Eso es lo que nos faltaría, confianza. Confiar en que Dios cumple su palabra, en que cumple sus promesas. ¿Sí? Si logramos como pueblo hacer ese proceso, yo creo que no va a ser necesario tocar más fondos. Y ojalá por el bien de mi hija, por el bien de los hijos de Gabriel, por el bien de todas las personas que acuden al Padre buscando su sacerdocio, eh, ojalá
realmente no toquemos fondo porque podamos antes haber llegado a ese primer sí de la conversión y permitirle a Dios que actúe en nuestro país. Muy bien. Ya para finalizar, parafraseando un poco a San Agustín cuando hablaba que cuando uno quita la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios? Yo pienso que esta crisis nos debe llevar a la oración y a la humildad, y solo así habremos abierto la puerta para que Dios transforme nuestra historia y haga de Colombia no una ciudad del hombre dominada por la ambición, sino un reflejo de la ciudad de Dios, fundada en la verdad y en la justicia. Muchas gracias por este episodio, padre. Yo terminaría con una frase de San José María. San José María decía que estas crisis del mundo son crisis de santos, ¿no? No hay santidad en nuestra sociedad, le hemos dado la espalda a Dios y parafraseando a San Agustín, como tú decías ahora en este libro de las dos ciudades, una ciudad pues amaba a Dios y la otra la rechazó, ¿no? Entonces, que nos preguntemos en qué ciudad estamos viviendo. Muy bien. Padre, yo quisiera no terminar este programa sin aprovechar una cosa maravillosa y es que tenemos un sacerdote y si nos regala la bendición, Padre, si nos da su bendición a nosotros y obviamente a todos nuestros oyentes con mucho Claro que afecto. sí, yo le quiero dar la bendición. Eh, es como cuando el Papa da la bendición, ¿cierto? Así uno no esté presente, uno recibe las gracias, ¿cierto? O por ejemplo, por ejemplo las indulgencias, ¿no? Cuando uno recibe, cuando el Papa sale cuando el nuevo Papa sale a la logia y da la bendición, Urbi et Orbi, uno recibe las indulgencias. Entonces aquí, pues no es que vamos a dar indulgencias, pero la gracia, esta bendición llegará a los que nos están viendo ahora en vivo y a los que van a ver grabado este programa. Muy Qué bien. belleza. Que por intercesión de Santa María, sus santos ángeles, por la intercesión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas las personas reciban el amor, la gracia, la misericordia y el perdón del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Muchas gracias a gracias. todos, padre. Muchas gracias por todo, Rami. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Buena noche. Buenas noches. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya. Por favor. Es gratis. Nos queremos pensionar.